¿Cómo están? Los precios de las segundas viviendas en la quinta región han experimentado alzas de precios importantes en los últimos años por varias razones, pero por sobre todo el potencial que muchas de estas zonas están mostrando en términos turísticos y también inmobiliarios. Hay algunas preguntas que tenemos con respecto a esto, varios datos, y queremos conversar en esta ocasión con el director ejecutivo de Fitzroy Consultoría y Desarrollo Turístico Inmobiliario, Hernán Pazalacqua, sobre este tema. Hernán, bienvenido a DFTV, muchas gracias por venir. De nada, gracias. Bueno, estamos en un contexto donde el tema inmobiliario siempre nos lleva a la siguiente pregunta. Yo sé que es una situación distinta, hay factores distintos, pero igual te la hago para despejarlo. El alza en los precios fuerte que se ha visto en la quinta región, especialmente en la segunda vivienda, ¿nos haría pensar en un síntoma de burbuja inmobiliaria en este sector, primero que nada? Mira, nosotros hicimos un análisis que hoy día sale en el diario financiero, que es más bien un segmento de la zona que tú te refieres, de la segunda vivienda de la quinta región. Claro. Estamos hablando de 75 kilómetros de un total de 300 kilómetros. O sea, esto es la zona de Orcón hasta donde termina la quinta región, ¿no es cierto?, en Pichiangui, un poquito antes, ¿no es cierto?, en Los Molles. Ahora, nosotros lo que vemos acá es que el uso de la costa, de la orilla, todavía es bajo porque hay muchos paños que aún no se incorporan al mercado, a la oferta. Ahora, efectivamente los precios, y hay que separar bien ahí los precios entre lo que es periferia y lo que es urbano, han subido los últimos 4 años en promedio un 20%, 15%. Esos son más o menos los datos que nosotros tenemos. En algunas zonas y en algunas propiedades específicas uno ve ciertas burbujas. Y en los promedios uno ve que efectivamente los precios, por ejemplo, de un Cachagua, un Zapallar, se parecen muy bien a la mejor parte de Vitacura. Perfecto. O sea, hay uno hace años atrás. Están a precios de no de segunda vivienda, claro, como se empezaría en un minuto. Es precio de primera vivienda. Y de hecho, hace 5 años atrás era la mitad. Más o menos, ese es un poco el análisis del estudio. Ahora, con estos precios, los dueños de los paños que están ahí alrededor, que tienen orilla o buenas ubicaciones con buena vista al mar, ¿no es cierto?, o cercanía a los polos de consumo, van a empezar a vender, a desarrollar, porque obviamente el fondo con estos precios se hace muy atractivo, el fondo incorporar nueva tierra, y la demanda se ha mantenido muy firme. Ahora, no hay que olvidar que hace 4 años atrás, antes del terremoto, la velocidad de venta era muy baja. Entonces, ahora se generó una especie como de... Digamos que hay una base comparativa importante en este punto, es un factor. Es un factor, se aceleró, ¿no es cierto?, de alguna forma se corrigieron los precios. Dado el potencial que existía, pero que no se había explotado. No había explotado todavía. Ya. O sea, siempre sabía que una buena casa en Cachagua, Zapallar, o en la zona, Camino Papú, el fondo, claro, a 10.000, 12.000 UF era un activo barato. Ya. Si tú lo comparabas, por ejemplo, con precios internacionales como Punta del Este, algún lugar en Cartagena, parecía barato. Hoy día los precios me parecen bastante de mercado, bastante justos de alguna forma. O sea, podríamos dejar en segundo plano estos síntomas, más bien considerando que hay paños, pero que aún no se han explotado. Por ejemplo, hay varios planos reguladores que aún no llevan a un desarrollo inmobiliario más potente en estos sectores. Bueno, eso es otro punto estratégico clave que va a ocurrir este año. El año 2013 aparece el nuevo plan regulador de esta zona costera, por 70 kilómetros. Y ese nuevo plan regulador, hay diferentes versiones, pero aparentemente hay zonas que va a aumentar la restricción, ¿no es cierto?, de paños más urbanos, menores urbanizaciones, de menores tamaños, y otros lugares que van a tener mayor densidad. Entonces, vamos a ver una suma y una resta de incorporación de terreno, pero al final del día yo creo que lo que va a pasar acá es que los lugares donde se puedan hacer desarrollo, se van a hacer, finalmente, en el sentido de que los dueños ya, las nuevas generaciones quieren sacarle el jugo un poco, sacarle renta un poco a esa tierra, que claro, no tiene ninguna renta. Entonces, va a haber en los próximos años mayor tierra, y esa cuestión, o va a mantener los precios, ¿no es cierto?, o quizás puede llegar a bajar los precios en la parte más periférica. Las zonas urbanas, tipo Cachagua, Zapallar, centro, esos son algo muy único, muy escaso, de muy pocas viviendas, y por lo tanto los precios se deberán al menos mantener o subir. Está más bien acotado ese sector. Sí, son muy pocas viviendas, está hablando de 1.000, 1.500 viviendas casas. Pero hablando de otros lugares donde el crecimiento puede ser más bien exponencial, ¿cuáles son esos lugares que tendrías que tenernos atentos? Hay dos zonas periféricas que nos parecen que son atractivas. Una es de Orcón a Marbella. Ahí hay alrededor de 5 o 7 kilómetros de orilla que están en pocas manos, ¿no es cierto? Pero esas pocas manos probablemente ya ven precios muy atractivos como para empezar a desarrollar y hacer oferta de retail, ¿no es cierto?, para que consumidores puedan echar ahí. Yo creo que eso debiera ocurrir en los próximos 2 o 3 años, de todas maneras. Es una zona interesante con playa, con cercanía a los servicios, supermercados, cerca de Puchuncaví, muy buen acceso, doble pista, así que eso yo diría que es bastante premium lo que se puede hacer ahí. Y después por el lado más norte, entre lo que es de Papúa a Los Molles, también tiene una costa ahí importante, tiene un par de playas Topocalma, en fin, que también son pocas manos,
pero también pasa el mismo fenómeno. Probablemente las nuevas generaciones van a querer sacar un poco el jugo de eso y también se irían a incorporar. Obviamente algunas cosas están más entrabadas por los planes reguladores, pero debiera generarse más oferta. Hernán, llevo y noto un punto interesante en este análisis que haces tú, que haces del informe que ustedes, Fitzroy, hicieron. Yo noto que hay un cambio también generacional en términos de que antiguamente la segunda vivienda en lugares como Zapallar, Cachagua y ya este polo que se ha ido desarrollando, digamos, va bien por un tema de tradición. Ahora se piensa también como inversión. ¿Es así? ¿Hay un mayor foco hacia la inversión al adquirir estas casas, al construir estas casas? Más que el hecho de ir a veranear, por ejemplo, a uno de estos lugares. Bueno, claramente a estos precios de las propiedades, en el fondo, resulta que es de alguna forma irracional tener una casa ahí, porque en el fondo tú tienes además los costos de mantención, claro, durante todo el año, los gastos comunes, tienes las contribuciones que son bastante altas, ¿no es cierto? Y tienes que mantener una casa, ¿no es cierto? De buen nivel y buen estándar. Entonces, cuando vale 15.000, 20.000 UF, esas familias pueden pensar mejor vender. Y eso es lo que ha pasado hoy día. Hoy día han habido muchas transacciones, porque gente que es antigua a la zona y tiene quizás mayor edad, decide saber que va a vender una casa y con eso ya se retira. Claro. ¿Entiendes? ¿No? Entonces, y muchas veces venden los terrenos y se construyen dos casas. Exacto. Y nuevos entrantes, que están ahí, también hay un tema aspiracional, hay un montón de razones por qué están ahí, porque la verdad que también la oferta de la zona es muy buena. Claro. Entonces están dispuestos a pagar un premio por eso. Como decía una corredora también en el estudio, dice que hay gente, unas casas que valen, por lógica racional, 4 millones de dólares, hay gente que está dispuesta a pagar el doble. 8 millones de dólares. La sume eso. Entonces, ese efecto en esas propiedades puede dar un poquito burbuja. Yeah. ¿De acuerdo? Ahora, yo creo que la pregunta tuya sobre los servicios. Claro. El tema de los servicios aquí, sin duda que la posibilidad de esta zona de transformarse en primera vivienda también existe. O sea, hay mucha gente que se ha ido de alguna forma a colonizar la zona. Yeah. Gente conocida que a vivir finalmente. A vivir, que presta servicios en arquitectura, en construcción, en paisajismo, ¿cierto? En jardín infantil, en los colegios, que en el fondo es una masa muy pequeña todavía, pero sí, uno podría acelerar ese proceso si incorpora buenos colegios, una buena clínica. Ahora la pregunta es de quién es el rol, ¿es público o privado? Claro. ¿O es mixto? ¿Quién lo hace? Es un tema, un desafío importante en la zona. Y ahí tenemos otros temas como interconectividad, tenemos varios servicios básicos, otro punto bastante más profundo. Finalmente. El agua siempre fue un tema. El agua siempre ha sido un tema en estos lugares. Sí, el agua hoy día Esval tiene la concesión de la zona, pero la zona de influencia Esval es acotada, por lo tanto las zonas más periféricas, o donde tiene que un poquito más lejos de la zona, esta línea de influencia, ya mucho más caro tener agua. Entonces muchas zonas que podrían incorporarse a la oferta inmobiliaria con terreno no puede porque no tiene el agua. Claro. Entonces yo me refiero, por ejemplo, camino a Catapilco, el camino a Mapudo, camino a La Ligua. Todos esos caminos que son intermedios, en el fondo podrían desarrollarse porque hay mucha tierra, con subdivisión de 5.000, 1 hectárea, que se podría perfectamente, y estás a 10 minutos de la playa, pero no ha ocurrido por falta de agua. Ese es un problema, por supuesto. Un interesante estudio, un interesante tema. Hernán, muchas gracias por esta entrevista. De nada, gracias a ti. Y a ustedes ya los dejamos invitados, por supuesto, a una nueva entrevista aquí en DFT.